Buen día, hermanos. La paz y la gracia de nuestro Señor Jesús esté con los hermanos en esta mañana del Día del Señor. Hoy vamos a recibir la palabra de los llamados a la misión en Lucas capítulo 10, verso 1 al 3 y también 17 al 20. Nosotros este año propusimos conocer a Dios, a nuestro Señor Jesús, pero llegó el mes de junio. En este mes queremos meditar, también participar a la misión de Dios. Este mes de junio queremos orar, también planificar y participar nuevamente recibiendo el desafío de la misión y esta responsabilidad y esta obra misionera que queremos también participar. Nosotros hoy, a través de esta palabra, todos nosotros, otra vez, nuestro corazón, vamos a disponer para ser los misioneros de la obra de Dios. Porque nuestro Señor Jesús, en su última palabra, en su último mandato, nos dio esta tarea misionera como una prioridad para la iglesia, también para todos los hermanos. Mateo capítulo 28, verso 19-20 dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Dice, esta tarea de que todas las naciones sean discípulos de Jesús es un mandato de la misión mundial. Entonces, la razón de los creyentes, de los salvos, a través de la gracia de nuestro Señor Jesús, es que nosotros prediquemos el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones. Y además, como comunidad de la iglesia, en nuestra iglesia también tenemos que participar en esa obra misionera. Pero muchos nosotros pensamos que esta misión mundial pareciera una tarea imposible, porque en estos días el mundo hay una explosión demográfica. El año pasado llegó a tener 7.800 millones de población. Miren que hace pocos años eran 6.000 millones de personas, pero miren, en pocos años creció en 7.800. Dice que dentro de pocos años va a ser más de 10.000 millones de personas. Entonces, para esta explosión demográfica, la única respuesta posible frente al mandato de Jesús es la explosión misionera. Entonces, la Iglesia de Jesús, desde su nacimiento hacia adelante hasta el siglo XXI, siempre fue una iglesia misionera. Entonces, nosotros tenemos que ir, no tenemos que pensar solamente en nuestra iglesia, sino tenemos que, como dice la palabra, ir a todas las naciones, bautizándolos, enseñándolos, y además para que ellos conozcan al Señor y que ellos guarden los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Así que nuestro Señor Jesús también mostró ejemplo, y desde su ministerio de 3 años, ministerio público, él lo primero que hizo, separó los 12 discípulos, entrenó y luego también envió para que haga la obra misionera. Y después luego, hoy que hemos leído Lucas capítulo 10, allí Jesús, además de 12, levantó 70 discípulos y envió a diferentes pueblos, ciudades, a que ellos vayan a evangelizar y también rescatar
a las ovejas perdidas de Israel. Entonces, nosotros vemos que nuestra tarea misionera no se restringe solamente dentro de nuestro territorio, también dentro de nuestra cultura, sino que la misión va más allá y nuestra tarea y la obra misionera es también poder ir a pueblos, etnias que no son igual que nosotros, y esto nosotros llamamos como la misión transcultural. Entonces, a todos tenemos que ir, también tenemos que orar por ellos. Miren que esta semana, hace 15 años atrás, al seminario Tirano de Formosa, vinieron 3 jóvenes de la comunidad Pilagá. Estos jóvenes eran Lázaro, Gregorio y Fabián. Después de 1 año y medio, Fabián y Gregorio volvieron, pero Lázaro estuvo 4 años estudiando, preparándose para servir luego a su comunidad. Él estuvo 4 años, no aprobó la mayoría de las materias, pero luego recibió, aunque sea un título, y fue allí y estuvo sirviendo la iglesia allí en la comunidad Pilagá. Yo conocí a ellos, escuché que ellos no tenían la Biblia, también escuché que no había pastores, líderes que enseñaran la palabra de Dios para discipular. Como discípulo de Jesucristo, traje a ellos y Lázaro fue el único que se preparó. Pero esta semana escuché la noticia que él falleció por coronavirus. Sentí mucha pérdida para la obra misionera al norte de Argentina. Miren que hay diferentes pueblos transculturales, pueblos aborígenes, y ellos necesitan que nosotros pongamos nuestra atención, también oremos por ellos y también nosotros hagamos algo para ellos también. Así que la palabra de nuestro Señor Jesús, a pesar de esta dificultad, tenemos que también pensar en ellos que tienen más dificultad, no tienen pastores, líderes y tampoco libros, tampoco Biblia, y a ellos tenemos que también nosotros ofrendar. Si no podemos ir, nosotros tenemos que cumplir ese llamado, esa tarea, y es nuestra responsabilidad como iglesia. Por eso la palabra que hoy leímos, nuestro Señor Jesús, después de enviar a los 12, también envió a los 70 a diferentes pueblos, y no solamente dentro de Israel, sino hasta pueblos fuera de Israel. Entonces, nosotros hoy queremos meditar y también recibir la palabra. ¿Por qué nuestro Señor Jesús llama a la obra misionera? En primer lugar, nos llama como obreros de la cosecha. Hermanos, realmente es un gran privilegio ser usado como obreros de la cosecha, porque nuestro Señor Jesús dice que este es el tiempo de la cosecha. Desde la venida de nuestro Señor Jesús comenzó la cosecha. Hay muchas mies, pero como dice la palabra, hay pocos obreros. Entonces, la palabra del verso 2 dice: es abundante la cosecha, pero son pocos los obreros. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Esta palabra que desafía a nosotros en esta mañana es una tarea, un llamado de que todos nosotros tenemos que ser obreros de la cosecha. Nosotros tenemos que salir, tenemos que orar, también ofrendar, para que la obra misionera comience a movilizarse, comience a
crecer esa obra misionera y que tenemos que evangelizar, ganar almas. Y además la misión comience a potenciarse a través de nuestra participación y que podamos tener frutos y la cosecha que comenzó nuestro Señor Jesús. Así que esta es la tarea misionera que tenemos que participar todos nosotros, y allí, cuando hacemos esta obra, dice esta promesa en Daniel capítulo 12, verso 3, que dice: los sabios resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste, los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Esta palabra de Daniel dice que estos obreros que van a evangelizar y también hacer la obra misionera de rescatar a los perdidos, ellos son como los sabios que resplandecen como las estrellas del cielo. Y además, esta persona que conducen a las multitudes en el camino de la justicia, dice que brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Así, nuestro Señor Jesús también envió a los 70 a todas las naciones como las estrellas que resplandecen en medio de la oscuridad, y por lo tanto, hoy nosotros también somos llamados a la cosecha como obreros para que seamos las estrellas en la oscuridad. Y allí recuerden que la mies es mucha, pero son pocos los obreros. Entonces nosotros también participemos de este llamado. Y en segundo lugar, ¿por qué nuestro Señor Jesús llama a la obra misionera? Es porque este llamado nos hace experimentar el poder de Jesucristo. ¿Por qué es un privilegio este llamado? Es porque cuando participamos a la obra misionera experimentamos el poder de Dios. Muchos de los que conocen al Señor todos los domingos participan el culto, la iglesia, a veces se aburren, no crecen en su fe, no hay un crecimiento espiritual. Pero hay dos maneras de experimentar el crecimiento. Uno es a través del estudio bíblico, a través del discipulado, a través del estudio minucioso de la palabra de Dios y de la Biblia. Pero en segundo lugar, otro medio de gracia como para crecer su fe es a través de la obra misionera. Porque cuando nosotros vamos a aquella alma perdida y evangelizamos, allí realmente nosotros también vemos el poder de Dios. Entonces, en Lucas capítulo 10, verso 17, los discípulos que volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Aquí que los 70 experimentaron el poder de Dios. Y además, en Mateo capítulo 10, verso 1, dice, cuando llamó a los 12 discípulos, entonces llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Aquí vemos que nuestro Señor Jesús, cuando vamos a evangelizar y también a la misión, nos da los poderes. Estos poderes, el propósito de la misión no es experimentar el poder de Dios o que echemos demonios, que se sanen las enfermedades, sino que en el campo misionero muchas veces vemos que Dios obra a través de estos campos de la misión, y allí podemos nosotros también experimentar realmente el poder de Dios
y la presencia de Dios allí, y también allí podemos sentir el gozo de participar en la obra misionera. Por lo tanto, en tercer lugar, este llamado es un privilegio porque nos hace tener el gozo celestial de Dios. Los discípulos volvieron, dice, con gran gozo, porque en la evangelización, cuando alguien se convierte, allí nosotros también gozamos. Y también aquellas almas que cuando vuelven al Señor, ese gozo es incomparable con el gozo que nos da el mundo. Por lo tanto, en Lucas 15, 7 dice así: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que nos necesitan arrepentimiento. Hermanos, la evangelización y la misión es un medio para experimentar el gozo celestial, el gozo del reino de Dios. Cuando uno que estaba perdido, que se arrepiente, que vuelve al Señor, allí nosotros no solamente experimentamos el poder, sino también la alegría. Por eso esa alegría no es solamente en el reino celestial, sino también aquí en la iglesia. Por eso la iglesia de Dios tiene que ser una iglesia misionera, una iglesia que va hacia lo perdido. En Argentina también, al norte, sur, en la cordillera de los Andes, hay muchas comunidades, todavía no tienen iglesia, no tienen pastores, no tienen la Biblia y no conocen a quien les enseñe y predique la palabra de Dios. Entonces tenemos que ir hacia ellos. Esta es la tarea que nos dejó nuestro Señor Jesús. Este año estoy contento porque de misiones de diferentes pueblos del norte de Argentina, de la provincia de Misiones, de 5 ciudades, vinieron 6 jóvenes que están estudiando, están preparando aún en la pandemia para ser futuros misioneros y futuros líderes y siervos de Dios. Así que todas estas cosas, yo como misionero también, como pastor, me da mucho gozo, alegría y en mi corazón, porque Dios sigue trabajando aún en esta situación de la pandemia. Por lo tanto, la iglesia otra vez tenemos que levantarnos y también nosotros oremos. Y también, si queremos, podemos participar en esta obra misionera y nosotros también podemos, como estos 70 discípulos, salir a evangelizar y también bajo la obra del Espíritu Santo podemos comenzar a orar por los países de África, también por los países de Asia. Miren que en India yo estoy orando por 3 misioneros que están trabajando allí en Global Partner, allí en India. Desde el año pasado están encarcelados simplemente por predicar el Evangelio. Y la semana pasada, gracias a Dios, llegó la oración contestada de nosotros, como que las liberaban, pero otra vez hoy llegó la noticia de que los fanáticos musulmanes mataron al abogado y que nuevamente estas hermanas misioneras no pudieron ser liberadas. Entonces tenemos que orar también por India, donde hay mucha persecución, que los misioneros no sufran, puedan salir de la cárcel y también seguir predicando el Evangelio. ¿Por qué estoy orando por India? Porque hay una egresada que vive en Formosa, se llama Angelén. Ella está preparando para ir a India, desde Argentina para ir a India para predicar el Evangelio. Así que miren que
por todas estas obras misioneras, nosotros tenemos que orar y también participar del llamado misionero de todos nosotros, y que si no podemos ir, tenemos que apoyar en oración, también con los diferentes recursos. Por eso todos estamos llamados, todos somos misioneros. Y además la Iglesia también está llamada a la misión. Así que hoy, esta mañana, oremos todos juntos. Señor, gracias en esta mañana. Gracias por llamarnos a ser misioneros, y que como en tu último llamado o último mandamiento que nos diste fue que id a todas las naciones, haciendo discípulos, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas. Esta gran comisión que tú nos diste, que podamos ser obedientes, y que en este mes de junio todos nosotros podamos participar en tu llamado. Gracias, en nombre de Jesús oramos, amén.